el campeonato gallego pues quedaba muy tocado. Tampoco se pretendía eso, no se pretendía, No, ¿sabes? me imagino que al final cuando trabajas No, a favor de los rallies no pretendes simplemente no. que le vaya mal a ningún campeonato, pero claro, entiendo lo que quieres decir. Al final la Copa de España de rallies pues se ve. Yo creo que todos esperábamos un poco más, ¿no? Un poco más de. Que el primer campeonato de algo también considero que es muy complicado siempre. El primer Sí. año. Pero hubiera sido muy fácil si hubieran permitido coches con fuera de homologación, los que estaban participando en los regionales, ya está. Bajo una ficha de homologación, la que tuvieron en su día, Sí, y ya sí. está. El que es grupo A o el que fue grupo A, grupo A, y el que fue grupo NN o lo que sea. Sin inventos como puede ser el de Mora o cosas así, ¿no? O Carracedo, tal. Y listo, no habría problema ninguno. Habría unas listas de 100 coches sin problema ninguno. Sí, ¿Entiendes? sí, Pero, también. bueno, y después el Eh, tema de meter varios. Pues estamos. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a una semana más a Un Rato con. Hoy, bueno, hay que decir que, bueno, como veis, está aquí el señor Adrián con nosotros. Buenas noches, Adri. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Pues bien, Buenas hoy, noches. hoy sin Guiri ya sabes que, bueno, vamos a andar un poquito de aquella manera. Pero Bueno, no te preocupes. lo haremos lo mejor que podamos. No te preocupes. Hoy como invitado pues tenemos al señor Toño Rodríguez Troitiño, perdón. Buenas noches, Toño, ¿qué tal? ¿Me oyes? Buenas noches. Ah, vale. Lo de señor sobra, ¿eh? Bueno, es una diferencia porque al final llevas tantísimos años en el automovilismo que hay que hacerlo porque, oye, presidente de la escudería Lalín muchísimos años y ahora pues con un nuevo proyecto que es principalmente por lo que te hemos traído aquí para que nos cuentes. Y nada, pues oye, un placer. Mil gracias por haber querido compartir un ratito con nosotros. Y nada, pedir disculpas por adelantado por todos los problemas que puede haber durante la emisión. Pero bueno, hoy se ha torcido el día y va a tener que Nada, ser nada, así. está bien. Se escucha perfecto, Jorge. Se escucha perfecto. Bueno, por empezar por algo, oye, Toño, os habéis propuesto un nuevo reto, Renova FGA. Aunque hoy estamos hablando aquí de ello, un asturiano y un manchego, que a lo mejor nos podemos mantener un poquito imparciales en ese sentido. Pero cuéntanos, ¿en qué se basa este proyecto? ¿Cómo nace? ¿Por qué? Bueno, este proyecto nace porque consideramos que la Federación Gallega ahora mismo pues está un poco caduca, ¿no? Y tiene muy poca transparencia, hay muchos enfrentamientos con muchos pilotos, muchos organizadores. Entonces creemos que el automovilismo gallego se merece algo más, ¿no? Se merece que haya, bueno, por lo menos que haya diálogo con la gente y que todos los que formamos el automovilismo gallego pues aportemos cosas y lo que vaya aportando cada persona, si son cosas de interés, pues que sean cosas para sumar y que no sea como una dictadura donde todo lo que aportas, aunque sea bueno, pues nunca vale, ¿no? Solo vale si la idea es tuya y si después de escucharla más de 500 veces, pues al final igual te acabas convenciendo. Pero lo Ya, nuestro es que la gente aporte ideas y llevarlas a cabo. bueno, está. Como a mí, vamos, justo hablábamos hace nada, 5 minutillos que te preguntaba que ahora mismo quiénes formabais en Renova FGA, porque vamos,
un poco desde la distancia, hemos visto alguna cara conocida por ahí, a Andrea Lamas, a Calvar, si no me equivoco, pero no sé realmente cuánta gente formáis ese grupo de trabajo, si quieres llamarlo así. A ver, lo que es el grupo de trabajo, yo creo que anda más o menos por 18 personas, entre 15 y 18 personas por ahí de andar. Hay mucha más gente por detrás que apoya y que aporta ideas, pero lo que es el peso específico de Renova, pues somos esas personas. Que bueno, va a seguir sumándose gente, ¿no? Y hay mucha gente que está por atrás y que no quiere dar su nombre porque, bueno, está habiendo presiones, está habiendo cosas que no deberían existir en pleno siglo XXI, pero por desgracia, pues siguen existiendo. Sí, bueno, a ver, también un poco desde la distancia lo hemos visto en redes sociales y tal, ¿no? Todas estas a veces comunicados de la, de la federación, sobre todo cuando hay pues, cosas como lo que está pasando hoy, ¿no? Una entrevista normal y tal, pues, el lunes igual han comunicado, oye. No, no sé muy bien por qué esa es la forma de trabajar a veces un poco con el que opina contrariamente. Tú que has estado dentro de la Federación Gallega, no sé si eso lleva pasando toda la vida, si es cosa de los últimos años. A ver, es muy curioso eso, ¿no? Porque realmente lo que tú dices es así. Por estar en un programa similar al vuestro, pues me llegó un comunicado, o sea, un comunicado no, primero salió un comunicado y después pues fui directo al Tribunal de Apelación de la Federación Gallega de Automovilismo, que bueno, muy buen tribunal porque es el tribunal de la Federación, o sea que supongo cuál va a ser el resultado, ¿no? Pero bueno, hay comités de apelación, hay muchas más cosas para poder defenderse, ¿no? Y bueno, es triste que tú por hacer unas declaraciones de lo que realmente piensas y de cosas además verídicas que están ahí, pues tengas que acabar con esto, en estos temas. Lo que pasa es que, oye, la federación pues es muy cómodo sacar comunicados, llevarte como a juicios, por así decirlo, porque realmente pues hay un gabinete jurídico en la federación que lo pagamos todos y al final pues parece ser que está defendiendo pues al presidente inhabilitado y a la presidenta en funciones que está ahí. Entonces, Sí. los demás pues tenemos que tirar de nuestro bolsillo para defendernos, pero bueno, pues, ahí estamos, no hay ningún problema por eso mientras podamos y haya gente que nos apoye, que gracias a Dios tenemos empresarios que nos están apoyando y vamos a seguir tirando. Y respecto a los comunicados, pues son muy curiosos, ¿no? A ver, yo cuando estuvimos ahí, pues, a ver, había cosas, lo que pasa es que vamos viendo que cada día que pasa, cada año que pasa, pues las cosas se van agravando. Esta gente, pues, no sé, cada día pues parece que es como un abuelo, ¿no? Cuando se va haciendo mayor y va chocheando cada vez un poco más, pues yo lo veo así, ¿no? Cosas que sin sentido ninguno, pero bueno. Él verá, él y todos los que están ahí metidos en ese entramado. Em, Vamos, un poco lo que también hablábamos antes, de que, hombre, como presidente de la escudería de la Lin, que tantos años llevas como presidente, obviamente formabas parte de la federación. Esta situación que algunos denunciáis, esta situación en la federación que algunos denunciáis, ¿cómo se llega? O sea, no, desde fuera, un poco la perspectiva que tenemos nosotros y que viendo todo lo que denunciáis algunas personas, lo que no nos explicamos mucho es cómo se llega ahí. ¿Va poco a poco o hay un momento en el que todo cambia? Bueno, el caso mío fue en principio poco a poco, porque había mucha gente desde hace muchos años que me estaba apoyando a presentarme como candidato a la Federación Gallega de Automovilismo. Y bueno, te van insistiendo y llega un punto, pues al fin, pues la idea siempre era que no, pero hubo una gota que colmó el vaso, que fue pues con la cancelación del Rally do Cocido del año pasado, con el tema de la pandemia, pues hacemos una llamada al presidente de la federación, le decimos que el rally pues se va a cancelar por el tema de la pandemia. Y bueno, lo primero que dijo es que el Rally do Cocido, si no se hacía ese año, que no se volvería a hacer en el campeonato gallego, ¿no?
Ahora, seguro que lo que acabo de decir va a valer para una nueva denuncia, ¿no? Pero es la realidad, es la realidad. La realidad fue esa. Dice que no vamos a continuar en el campeonato gallego y bueno, le pedimos explicaciones y tal y bueno, al final pues empezó a haber algo de diálogo, pero al día siguiente ya por otros problemas, ya que si una denuncia de unos audios que salieron, unos audios que alguien grabó en el momento que yo estaba comunicándole que nos hacía el rally y los difundieron por redes sociales. Nos reunimos con él para arreglar la situación, porque realmente no supimos nunca quién había grabado esos audios. Y al final pues nos dicen, no pasa nada, pues eso se retira, no hay ningún problema. Y curiosamente a los 15 días pues nos llega la denuncia de que todo seguía para adelante, nos tenemos que defender y al final pues lo ganamos porque no tenía lógica ninguna, ¿no? La escudería no grabó absolutamente nada y no tenía sentido. Entonces todo eso, más problemas con otras escuderías, como fue el caso del Rías Baixas, también por problemas de cancelación, problemas con Narón, problemas con otros eventos, con pruebas de montaña, pues te pones a pensar y dices, esto no puede seguir así y tiene que haber alguien que encabece esto. Si la gente te da el último empujón, pues tiras para adelante y fue así un poco como empezó todo. Sí. Respecto a la Federación Española, ¿tenéis algún tipo de apoyo por su parte? No sé si la Federación se ha posicionado en esta situación. Si tenéis algo hablado, un programa a largo plazo. Con la Federación Española dices, Sí, a ver, yo con la Federación Española sí hablé, pues, hablo muchas veces con Manuel Aviñola, o sea, tenemos un trato más o menos cordial, no hay ningún tipo de problema. A ver, yo soy una persona que me gusta ser dialogante. Tienes tus enemigos porque siempre en la vida te van cayendo enemigos, ¿no? Lógico. Pero yo con la Federación Española pues el trato es bueno, no hay ningún tipo de problema. Y bueno, yo sé que de la Federación Española pues hay muchos problemas con la Federación Gallega, ¿no? Hay muchos choques y está pasando un poco también como está pasando ahora con nosotros, ¿no? Pues juicio de aquí, juicio de allá. Y bueno, aunque el apoyo no es directo, pues yo creo que Manuel Aviñó, pues me imagino que estará encantado que yo sea candidato a la Federación Gallega de Automovilismo. sí. Es una suposición mía, ¿eh? De momento tampoco le pedí ni el apoyo, ni él se ha pronunciado, ni mucho menos. No, es que, a ver, al Sí. final, a nivel de aficionados, pues es un poco faena que coincidan pruebas del campeonato, aficionados y pilotos, que coincidan pruebas del campeonato regional con pruebas del campeonato nacional. Es un poco, oye, pues son cositas oye, yo creo que a la gente le gustaría que se solucionasen. Ese tira y afloja. Sí, a ver, yo tengo clarísimo que, a ver, yo si soy organizador de un rally, coincide con una prueba, con cualquier otra prueba, pues lo primero que voy a hacer es dialogar con la otra prueba e intentar cambiar la fecha, sea la nuestra o sea la de otro organizador. Eso lo tengo clarísimo. Pero bueno, también hay que entender este año que es un poco difícil, ¿no? Porque se está concentrando todos los calendarios todos en 4 meses, 5 meses, ¿entiendes? Entonces, incluso con el añadido de la creación de la Copa de España, que son 4 pruebas más al final, porque Sí. lo que hizo la Federación Gallega fue sacarse de la manga unos rallies nuevos, sigue habiendo las mismas pruebas al final en el Campeonato Gallego, más las de la Copa de España. Entonces, está totalmente saturado el calendario y al final pues no queda más remedio que coincida alguna. Para mí es una grandísima putada. Hay que pensar que dentro de 15 días pues coincide el Rally de Olacón y el Rally de Ferrol. O sea, para mí eso, como aficionado y si soy deportista, pues me parece una puñeta grandísima. Hmm. Vamos, también un poco desde fuera, lo que llevamos viendo por lo menos durante años es que X escuderías con X pruebas se salen de los calendarios de su comunidad, en este caso Galicia, y acaban o bien haciendo pruebas nacionales o acaban un poco sin hacer mucho más. Pero no entiendo muy bien cómo en un momento dado, porque me imagino que esto lleva pasando durante mucho tiempo, todo esto que vos denunciáis, o que supuestamente pasa, vamos, nosotros ahí no nos posicionamos, pero ¿por qué acaban estas pruebas siempre fuera? Pruebas, o sea, escuderías importantes, escuderías quiero decir, con muchos años de experiencia en Galicia,
acaban al final pruebas fuera del calendario gallego, fuera de un poco poder cambiar algo en la federación que denunciáis, y al final es lo que tú dices, pruebas nuevas y ya está. O sea, no acaba habiendo mucho cambio, todo ese cambio que tantos denunciáis. Yo tengo clarísimo que si llegara a ser presidente de la Federación Gallega, lo primero que haría sería hablar con todas las escuderías e intentar acercarme a ellos y arreglar los problemas. Eso lo tengo más que claro, ¿no? Lo que está clarísimo es que estas escuderías que nos fuimos del campeonato gallego, aunque algún medio intente distorsionarnos e intentar decir que nos fuimos por hacerle daño al campeonato gallego, eso no es verdad. Si no estamos en el campeonato gallego es porque de una u otra forma no quisieron que estuviéramos, ¿no? Prueba de ello es el Rally Cocido, que se nos dijo que no volvía a estar en el campeonato y nosotros tomamos la palabra simplemente. Tomar la palabra y mientras no haya una persona distinta a la que está gestionando la federación, pues es la idea que hay. Y la idea que planteó la escudería de la Mindeza en su día, la junta directiva toda, fue que en votación, que mientras estuviera ese señor de presidente, pues que no íbamos a estar en el campeonato gallego. A ver, a mí me gustaría que se arreglara la situación, que hubiera un cambio, si no somos nosotros, pues que sea otra gente, y que se pudiera estar en el campeonato gallego. Es más, yo no veo un problema porque alguna prueba pueda ser del campeonato gallego y del campeonato de España al mismo tiempo. Seguro que alguna organización me va a criticar, de estas organizaciones que se creen tan nacionalistas y tan... ¿Entiendes? Pero ¿por qué el Rally de Orense no puede? Este año tuvo un problema de inscripción. ¿Por qué no podía estar el campeonato gallego en esa prueba? Es que no lo entiendo. Pues sí, es verdad que hay exceso de participación en Galicia, pero alguna fórmula habría que buscar para que se nutrieran algunas pruebas de eso. Eso Y nos están preguntando en el chat, eso mismo. Sí. Claro. Sí, hay un montón de preguntas. A ver, un segundo, Jorge, ya te dejo que leas las preguntas del chat. Al final, nuestro punto de vista es el punto de vista de aficionados. O sea, no es que tampoco tenemos una postura periodística, simplemente somos aficionados. Para nosotros, o al menos siempre ha sido así, que una prueba pues, en este caso, cualquier prueba gallega forme parte del nacional, debería ser un orgullo, ¿no? O sea, un orgullo para la propia gente de Galicia. Y por supuesto, debería de tener cabida el propio regional en la prueba. O sea, es que podríamos llegar a listas de inscritos increíbles. Ahora, ahí ya entra el juego en la política. Yo en el juego de la política no entro. Sí, pero es que aquí parece que si eres una prueba del nacional, pues ya eres un enemigo de la Federación Gallega, y no es así. Nosotros, por ejemplo, fuimos al Campeonato de España, pues un poco porque nos lo pidieron los políticos que hiciéramos una preinspección, hicimos una preinspección, salió bien y entramos al Campeonato de España. Después salimos como salimos, que casi injustamente de ahí, pero bueno. Yo qué sé, yo creo que es bueno para una comunidad que cuantas más pruebas de proyección nacional haya, incluso pilotos, que parece que es una putada que un piloto vaya a correr el Campeonato de España, Dios mío querido. Ojalá salieran pilotos gallegos, pilotos asturianos y que el día de mañana no llegaran ahí, llegaran a un europeo, llegaran a un mundial, que es lo que realmente se busca del deporte, y no ser un cementerio al final de cadáveres el Campeonato gallego, porque yo creo que está muy bien que haya gente con R5s, con coches de nivel, desde luego que sí, porque es gente que tampoco va a hacer campeonatos superiores, pero ¿por qué no vas a promocionar a la gente joven para que vaya a campeonatos superiores? Es que no le veo sentido. Mira, una pregunta que nos hacen por aquí en el chat, que nos lo hace José Montero, es ¿qué le podéis ofrecer a los votantes para que realmente se decidan por vosotros? Esa es una de las que tenemos aquí. Mira, nosotros lo que no vamos de momento es de desgranar el programa electoral que tenemos, porque va a ser darle pistas a don Iván Corral, y no es que quiera hacer lo que nosotros planteemos, sino que lo va a hacer para no perder, por así decirlo. De hecho, hubo ya alguna cosa que sacamos, y como fue el tema de las inscripciones, pues, la Copa de España más barata que el regional, y de repente baja las inscripciones en Galicia y baja el precio de los seguros, o sea, unas cosas que él intenta atajar porque está en una situación que él tiene su varita para dirigir y para decir, pues oye, ellos te ofrecen esto y yo voy a ofrecer un poco más para que no me hagan daño, ¿no? Pero, a ver, lo que sí tenemos clarísimo nosotros es que, mira, el pilar fundamental sobre todo es la transparencia, eso está clarísimo. Queremos ser transparentes con todo el mundo, queremos escuchar a todo el mundo, eso es primordial.
Y después, una cosa importantísima que se lleva muchísimo tiempo en Galicia sin hacer, pues es que haya escuelas de oficiales, escuelas de pilotos, escuelas de organizadores. O sea, eso va a ser uno de los pilares y cuando vean el proyecto que tenemos pensado en eso, pues seguro que la gente se va a ilusionar con el proyecto. Y otra cosa que va a ilusionar, o sea, que va a ilusionar, no, otra cosa que va a ser decisivo para que la gente nos apoye, va a ser que la gente pierda el miedo, porque hay muchísima gente con miedo, que la llamas y te dice que es que no pueden pronunciarse, y no voy a decir el por qué, porque si lo digo ya es otro motivo para otro comunicado. Entonces, cuando esa gente pierda el miedo, cuando consigamos que 4 o 5 personas importantes dentro del automovilismo gallego, que alguna ya está preparada para decirlo, diga que va a apoyarnos, yo creo que va a ser una marea donde va a venir todo el mundo y va a decir que nos va a apoyar. Esa es otra buena pata, porque, a ver, realmente, desde fuera, del gallego son pruebas con copas, pruebas con un poco desde fuera se ve complicado el tema, sobre todo de los apoyos, que al final son pruebas con al César lo que es del César, con una altísima inscripción, copas de promoción. Sí es verdad que se quedan ahí en su campeonato gallego, pero bueno, al fin eso es política, es lo que decía antes. Yo ahí no me meto, pero hombre, me imagino que complicado sea recabar apoyos con. Porque al final, si hubiera desde mi punto de vista, una oposición muy fuerte entre sobre todo los pilotos, al final no saldrían con esas listas de inscritos impresionantes que tiene el gallego. Bueno, yo también pensaba algo así, pero también es verdad que los pilotos al final y la afición igual, al final quieren participar en carreras y quieren ver carreras, eso está clarísimo. Y el organizador pues hace el rally de su pueblo y no quiere que su rally se pierda tampoco. Entonces, a ver, yo entiendo que deben seguir esas listas y no tiene por qué la gente dejarlo. Es más, a mí a veces me preocupa cuando hay gente que dice que va a sacarse la licencia Asturias o va a sacarse la licencia Castilla-León porque no quiere seguir sacando la licencia en Castilla o sea en Galicia. Y nosotros lo que le decimos es que no hagan eso, que quiten la licencia en Galicia porque al final esa gente también van a ser apoyos para nosotros y al mismo tiempo pues es hacer más rico nuestro deporte, ¿no? Con respecto a las copas, a ver, nosotros tampoco no es que veamos todo mal lo que está en la Federación Gallega de Automovilismo. O sea, Lógico. las copas, oye, están bien pensadas, pero yo creo que hay cosas que mejorar en esas copas. Yo no veo una copa como una promoción a un joven piloto, como veo en Asturias, por ejemplo. Una copa barata donde puedas participar y los costes sean mínimos. ¿No? Aquí de inicio ya tienes que comprarte unas ruedas, tienes que tal, ya obligatorio, y de salida pues tienes ya unos gastos importantes para poder participar. Y al final los premios los llevan siempre los mismos, ¿eh? Esto no vivamos engañados, los que hay cuatro. Igual se me cortó porque me entró una llamada. Sí, nada. Nada, tranquilo. No pasa nada. Que corren más y es lógico que lleven ellos los premios, ¿no? Entonces, nosotros creemos que esas copas hay que perfeccionarlas, hay que incluso intentar conseguir una copa monomarca. Tenemos un camino andado ya para eso, ya tenemos hablado con alguna marca para que nos apoye y nuestro camino va un poco por ahí también. Eso no quita que haya premios para unos R5 o que haya premios para otro tipo de coches, ¿eh? Eso. Pero sí que hay que mejorar ciertas cosillas. Mira, he visto ya que se ha repetido un poquito la misma pregunta en el chat. Hablan de, bueno, ¿qué piensas de que haya que enviar una fotocopia del DNI como obligatorio para solicitar una licencia? Yo lo único que le digo a la gente en eso es que le respondo casi con una pregunta. ¿Por qué te tramitan la licencia igual y tú tienes un número de licencia igual? Y en cambio no te envían la copia de la licencia. Eso quiere decir que la licencia se tramita. Si no te envían la copia, lo que es el carné, por así decirlo, eso quiere decir algo. Yo dejo ahí la interrogante. ¿Qué quiere decir? Sí, porque, ¿Entiendes? bueno, Y lo único nos aclaran que es firmada, o sea, hay que enviar una fotocopia del DNI firmada. precisamente, por encima firmada. ¿Eso para qué es? Yo, un DNI firmado, pues me imagino para qué vale, ¿no? Si va acompañado de algún otro documento, vale para muchas cosas. Yo para una licencia no le veo lógica.
Si quieren tener esa cartillita de la licencia, yo la mía, me da igual que me la envíe o no me la envíe. Yo entro en la página de la Federación Española y está mi licencia ahí, aparece su número y su... O sea, no tengo ningún problema, porque no tenga copia, me da igual. Yo le aconsejo a la gente que ponga una coletilla y que diga, este DNI es válido única y exclusivamente para licencia. Y que lo pongan bien pegadito al DNI, para que no pueda ser cortado, ni fotocopiado nada encima, ni escrito. Con eso yo creo que es más que suficiente. Nos están preguntando por aquí si, por ejemplo, bueno, preguntaba nuestro amigo Kuni si crees que marcas como Pirelli, con gran vinculación a la actual federación, seguirían de la mano de Renova FGA si llega a la presidencia. Saludos a Kuni, ya que... Están entrando unas llamadas sospechosas, Sí, Antonio. sí. No. O sea que... el tema de... creo que me... Te llaman para que no hables, yo creo. El tema de Pirelli y todo eso. ¿Por qué no va a seguir Pirelli? Pirelli, o sea, no veo por qué no. Pero ¿por qué no puede entrar Michelin? ¿O por qué no puede entrar Hankook? O sea, el que más ofrezca, pues será el que realmente esté en esas copas, eso está clarísimo. No tenemos nada en contra de Pirelli, al contrario, yo creo que está haciendo una buena labor, pero que a lo mejor hay otras marcas que pueden aportar tanto, y a lo mejor, pues no, hay que verlo. Sí, mira, nos pregunta, bueno, Manolo Brieves, bueno, estaba preguntando por aquí unas cosillas, pero no, creo que ya se han respondido esas preguntas. Y Así lo que yo tengo aquí sí, todavía, vale. Yo quería ir con algo que hemos tocado muy, muy por encima, ¿no? Que es la Copa de España de rallies de asfalto. Pruebas son en Galicia, escuderías que también me imagino que estén en oposición con la actual Federación Gallega, y que, bueno, pues viendo un poco el devenir del tema, yo me imagino que os esperabais una mayor inscripción en esas pruebas o una mayor repercusión. ¿Qué pasa? Lo primero, ¿cómo surge el campeonato y qué opinión tienes tú del campeonato actual? ¿Del campeonato o de la Copa? De la Copa. De la Copa. Bueno, la Copa pues fue una idea de la Federación Española. Yo en su día llamé a Manuel Aviñó para buscar una ubicación para nuestro rally y él nos ofreció entrar en esa Copa de España que se iba a crear. Antes era una Copa de escuderías y él le dio el formato de Copa de España. Después, a partir de ahí, se fueron sumando escuderías y fue lo que pasó realmente. Y bueno, y por decir esto, pues estoy en el Tribunal Gallego de apelación de la Federación Gallega de Automovilismo por decir estas cosas. Parece que yo soy el que el que crea esta Copa de España. Bueno, yo entré en la Copa de España como si la creara, tampoco pasaba nada. Yo no, la escudería, perdón. Participación, sí, se contaba con un poquito más de participación, la verdad. Falló un poco porque la propuesta inicial era que pudieran participar coches que habían perdido la homologación, porque en los campeonatos regionales hay cantidad de coches de ese tipo, y que pudieran participar siempre y cuando cumplieran con la ficha de homologación que en su día tuvieron esos coches. Y bueno, pues al final eso, con el tema de que entraran varios rallies del supercampeonato, pues no entró en vigor y al final eso nos está lastrando un poco, la verdad. Creo que fue uno de los puntos que más lastraron a la Copa, porque si hubiera sido así, ahora están saliendo en un trofeo, pero no es lo mismo que tú puedas entrar en esa competición con pleno derecho. Y después otra de las cosas que lastró fue lo que tardó en la Federación Española en sacar los reglamentos. Cuando salieron los reglamentos, pues ya estaba, era el mes de abril y ya la gente tenía sus programas hechos y eso fue lo que realmente lastró. A ver, es un año, yo entiendo que es un año complicado, es un año difícil, todo este cuento de toda la pandemia y demás, a escuderías, federación y demás, no deja de ser un engorro importante. Pero mirando ya un poco de cara al futuro, vosotros ya como escudería, fuera de tal,
¿creéis en el modelo de Copa de España de rallies de asfalto o, como escudería, pensáis que otro modelo sería el ideal para encuadrar este tipo de pruebas? Yo creo que no hay problema en que haya una Copa de España de rallies. Y si hay muchos rallies gallegos, realmente también en parte es porque en Galicia el nivel organizativo es muy bueno. Está clarísimo que cualquier prueba del campeonato gallego de un nivel medio alto, pues que de eso podemos decir que son casi todas las pruebas, podrían estar sin ningún tipo de problema en esa Copa de España o incluso en el supercampeonato. Y yo veo que tienen cabida, sí, sin ningún problema. Lo que pasa es que yo creo que hay que darle entrada a ese tipo de coches y creo que hay que buscar la forma de abaratar costes porque se hace carísimo y hay que buscar la forma de que un piloto o un equipo cuando vaya a participar igual a 300 kilómetros de su casa, pues que no tenga que tirarse toda la semana liado para entrenar, para participar y todo lo demás. Hay que hacer rallies cómodos donde la gente pueda llegar pues igual un viernes por la tarde y ya quedarse el sábado y el sábado a la noche poder marcharse o el domingo a la mañana. No liarse toda la semana como está pasando en el supercampeonato. Imagino que, hombre, un poco la filosofía de esta Copa de España de rallies de asfalto es intentar aglutinar a la mayor gente de un poco de esa región, y todo eso va encaminado hacia ello, intentar hacerlo más fácil para toda esta gente, pilotos un poco más, que se me perdone la palabra, pero un poco más amateurs, un poco más de la región. Al menos así nos lo vendieron en su momento al principio de la formación de esta Copa. Sí, era buscarle un poco una salida nacional a pilotos regionales, no solamente de Galicia, sino de Asturias, de Cantabria, de León. Porque un poco al principio la idea era que fueran rallies de la zona norte de España, de Madrid para arriba, ¿no? Entonces, pues un poco venía por ahí la idea y yo creo que es una forma atractiva de que gente que tenga coches con pocos medios que pueda participar en un campeonato nacional. Y bueno, al final pues tomó unos derroteros distintos, pero creo que con las conversaciones que estamos teniendo con la Federación Española, creo que para el año que viene, pues si las cosas van por el camino que se piensa que va a estar bien. Mira, nos pregunta aquí en el chat Adri Sánchez, dice que ¿qué piensas de las palabras de alguno que dice que en la Copa, y entre comillas pone, se fumaron las normas de la Federación y las normas que decían que iban a cumplir? Si me lo repites, lo de se fumaron me suenan Sí. esas palabras, sé de dónde vienen, pero... Sí, habla de eso, que en la Copa se fumaron las normas de la Federación y las normas que decían que iban a cumplir. Bueno, pues no lo entiendo muy bien realmente, si te digo la verdad. Yo no lo entiendo muy bien. Las palabras sí sé de dónde vienen, de qué medio. Pero bueno, no es tema de fumarse nada. Puede ser mejor, está clarísimo, y está siendo un poco peor de lo que pensábamos, pero tampoco no vamos a dramatizar. Cuando se empieza un campeonato nuevo, pues al principio pues tienes que empezar como empiezas. Yo tampoco la veo mal, yo no le envidio nada una inscripción del Rías con Orense, por ejemplo. O sea, yo no le veo tampoco. Lo que pasa es que hay cierta gente que intenta estar siempre comparando el campeonato gallego con el campeonato de España, con las copas, y no es así. Cada campeonato es cada campeonato. A ver, a veces ves en cualquier deporte, ves campeonatos regionales súper potentes y vas a un campeonato de España y es menos potente, pero no vamos a quitarle el mérito al que sea campeón de España, ¿no? Porque al final el que participa en un campeonato de España normalmente es el que fue campeón gallego o el que tiene una buena proyección dentro de su comunidad. O sea, para algo están los campeonatos. A mí que no me cuenten películas ningunas de que el campeonato gallego es mejor que ningún campeonato. Es que yo ya lo estoy comparando con un campeonato del mundo, el campeonato gallego. Y no es así. Es un buen campeonato regional, un muy buen campeonato regional. Pero ¿quién tiene el mérito de todo eso? Hay que pensar que la federación no compra esos R5 que están corriendo en Galicia. Se lo está comprando cada piloto con su dinero. Y cantidad de ellos pues, están incluso hipotecando lo suyo para poder participar en esos coches. Los chavales que corren las copas, idem de lienzo, o sea, y los organizadores es bajo sus méritos.
Aquí se vende que el campeonato gallego da sus premios, es verdad que da sus premios en las copas de promoción, pero los premios en metálico que da cada prueba no los da la federación, como digo, como lo están vendiendo por ahí. Cada prueba da sus premios en metálico. O sea que los organizadores tienen su mérito, ¿eh? No le vamos a quitar el mérito a los organizadores, ni a los pilotos, ni al público, que también es ejemplar el público gallego. O sea que, a ver, las cosas están ahí, pero no es por una federación, ¿eh? Es por una serie de circunstancias que van parejas. A ver, prueba de ello es que es una prueba. Gallega va al Campeonato de España, hace una preinspección y está al más alto nivel para poder estar en el Campeonato de España. Ves un piloto gallego, va a participar al Campeonato de España y está al más alto nivel. Campeones de Suzuki varios años, campeones de España. Pues no sé, será por algo, ¿no? Sí, a ver, la verdad que cuando hablas con pilotos, yo creo que prácticamente todo el mundo te dice que cuanto antes salgas a un campeonato nacional, si tienes la posibilidad, sobre todo económica, pues mejor tira para tu carrera. Esto no estoy hablando de pilotos gallegos, pilotos aragoneses o pilotos extremeños. O sea, a poco que tengas la oportunidad de salir a un campeonato nacional, mejor tira para tu carrera como piloto. Yo, a mí como aficionado, lo que me parece es que ha habido algún momento en el que se ha vendido que eso era negativo para el campeonato gallego y no lo entiendo muy bien, porque volvemos a lo de antes, o sea, que un piloto salga del regional gallego hacia el nacional, eso tiene que ser el mayor orgullo no ya para los demás, pero para los gallegos eso tiene que ser la hostia. Sí, es que además en Galicia se está premiando a un piloto joven para correr en un coche potente, como es el N5, ¿no? Y sigues en tu comunidad. Pues a lo mejor una copa de promoción, que es un poco lo que nosotros tenemos pensado, una copa de promoción pequeña, yo no quiero decir que el primer año tengas que saltar e irte al nacional ya al año siguiente, ¿no? Pero que puedas aportarle unos recursos para que al año siguiente puedan correr una copa de promoción un poco mayor. Y al año siguiente, si la ganas, pues ayudar a ese chaval a hacer un campeonato de España. ¿Entiendes? Que es el siguiente campeonato que hay. Yo meterle en las manos de un chico de 24 años un N5 es muy bonito, es un pastel muy jugoso y cualquiera que se lo des, a lo mejor hasta si se pone a pensarlo, igual prefiere eso que ir al Campeonato de España, así de inicio. Pero, ¿y al año siguiente? ¿Qué hace el chaval? ¿Vuelve a subirse a un saxo o a un 106 para hacer el campeonato? Ese es el tema. Entonces... Por lo menos desde fuera lo que parece es que pues desde Galicia se busca la potenciación de su subcampeonato y ya. No lo critico. Es más, a mí me parece una muy buena idea que un piloto de una copa salga a un N5 en el campeonato gallego. Si eso es lo que si al piloto que tal, pues le encaja y le viene bien. A mí, cuantas más copas haya y más posibilidades haya, mejor. O sea, no lo critico. Simplemente, joder, que estaría muy bien que aparte de eso, que eso está genial y que no vamos desde aquí a quitarle el mérito a todas esas copas gallegas, porque sería una tontería, pero que hubiera algún tipo de promoción al nacional de los pilotos gallegos, porque, vamos, es uno de los campeonatos regionales más importantes de España, eso no hace falta ser ningún lumbreras, vamos. Pero tú le llamas copa de promoción a eso. Bueno, una cosa es nada como ello. Vamos a llamarlo copa. Yo a eso le llamo un premio. Promoción le llamo a promocionar a una persona para que llegue lejos en la modalidad que practica, ¿no? Yo lo veo así. Ahora, cada uno lo ve como quiere. Ya te digo, yo veo bien lo de las copas porque estás promocionando tu campeonato también, pero una promoción de verdad yo la orientaría hacia intentar sacar un piloto joven y que mayor orgullo que tener un piloto gallego que llegue lo más lejos posible, ¿no? Ahí está Cándido, por ejemplo, que es un orgullo que esté en Hyundai, ¿no? Y a ver, y estamos ahora viendo los Juegos Olímpicos y qué orgullo ver un gallego con una medalla colgada al cuello, pues eso está más que claro y por ahí van un poco los tiros y eso no quiere decir que haya que desmantelar el campeonato gallego en absoluto, al contrario, hay que potenciarlo y cuanto más, mejor, eso está clarísimo. Pero bueno, hay que hacer alguna copa de promoción para los jóvenes. Mira, nos vuelve a preguntar Adri Sánchez. Pregunta si cambiarías la difusión del campeonato en televisión o redes. Dice, hay que recordar que hace muy poco tiempo se prohibió a la propia TVG hasta los resúmenes del campeonato gallego. Pues esa es una gran verdad lo que dice ese chico. Mira,
me acuerdo el año de la preinspección del Rally do Cocido, que intentamos que Televisión de Galicia viniera a transmitir la prueba y no pudieron venir porque estaba prohibido. Cualquier prueba del campeonato gallego no podía venir la Televisión de Galicia a echar un tramo en directo. Es triste eso, realmente. Y bueno, al año siguiente, pues al estar en el Campeonato de España, pudimos darle difusión a la prueba a través de la Televisión de Galicia. Eso que tenga por seguro que va a ser una de las bazas nuestras, que cuanta más difusión tenga el campeonato mejor. Y a ver, sabemos que los minutos en televisión son caros, tampoco es fácil que te retransmitan un tramo, ni mucho menos, pero sí que haya unos programas que hubo como hubo en su día y que a lo mejor sí que haya pequeñas retransmisiones o conexiones durante el evento, pues eso que lo tengan por seguro que lo vamos a hacer. Y nuestra relación con la Televisión de Galicia, con la radio autonómica y con otras televisiones es buena, o sea que seguro que por ahí vamos a hacer muchas cosas. ¿A qué se debía esta prohibición? Yo como manchego, pues obviamente hay cosas que se me escapan. Pues aparentemente a los derechos de imagen, que parece que estaban cedidos a una empresa, y parece ser que esas imágenes tenían que ir a través de esa empresa. Eso es lo que se decía, yo tampoco lo sé muy seguro. Pero parece ser que venía un poco por ahí, que si tienen los derechos de imagen cedidos a alguien, pues que si alguien quiera sacar sus beneficios también es lógico, ¿no? Pero bueno, yo creo que tú si cedes los derechos y es con unas condiciones, no tiene por qué un canal autonómico o un canal nacional no poder emitir unas imágenes, ¿no? Hombre, si hay lío, ya cuando hay líos ya de derechos de imagen, ahí ya entra juego legal, sí. Yo, mira, a mí me gustaría hacerte una pregunta, y es que, vamos, yo creo que hay bastante gente, o así nos ha llegado, que piensa que, bueno, que al final tú has formado parte de la Federación Gallega durante X tiempo, y por qué ahora llega el cambio y durante tantos años no desde esas escuderías o esa gente no dio un paso adelante y dijo, pues ahora. ¿Por qué es ahora el momento? Pues casi lo dije al principio, mira, cuando una gente está al frente de algo y cada vez va chocheando más, llega un punto que ya se hace insoportable y tienes que tomar algún tipo de medidas, y viene un poco por ahí. Sí es verdad que formamos parte de la federación, algunos de los que encabezamos la candidatura, pero bueno, en ningún momento estuvo inhabilitado el presidente como está ahora, en ningún momento estuvo su mujer al frente de la federación como está ahora. Es que se van sumando muchas cosas, ¿no? Pero ¿cómo se llega ahí? O sea, porque eso también lo hemos visto desde fuera, se inhabilita al presidente y ocupa otra persona a su cargo sin haber un proceso ahí un poco selectivo. ¿Cómo se llega a esa situación? Es que de verdad que un poco desde fuera, vale que estamos al lado, joder, pero es que hay muchas cosas que o bien no son así o no se están contando tal, o como sean como nos llega, vamos. Mira, primero voy a acabar de contestarte la pregunta. Sí. El tema de que al final tomáramos la decisión es que, a ver, el caso mío y creo que de los demás que estamos ahí por nuestras pruebas, ¿no? Porque realmente lo que nos interesaba en su día era que nuestros rallies estuvieran bien y funcionaran y tal, entonces estás cómodo y no, pues te da igual un poco lo que pasa en la federación, ¿no? Pero al final, cuando vas viendo todas estas cosas, pues te vas dando cuenta que puedes aportar cosas al automovilismo y va un poco por ahí, ¿eh? Y después, con respecto al tema de cómo se llega ahí, pues se llega ahí porque hay unos estatutos que son infumables y que permiten esa serie de cosas. Te permiten que, bueno, por ejemplo, hoy me llegó algo diciendo que es que no podemos ni saber lo que pasa en una asamblea. O sea, unos acuerdos asamblearios y son secretos. O sea, hay que ir allí casi con un juez para saber lo que pasó en esa asamblea. A ver, esas cosas, pues hay que cambiarlas. Esa transparencia cambiará, ¿no? Eso lo tenemos clarísimo. Mira, ya el límite de mandatos, eso ya va a ser lo primero, ya eso va a ir en el programa. Está clarísimo que no puede estar un presidente eternizado ahí en el cargo.
a ver, y después otra cosa, que tú si llevas pocos años es mucho más fácil de sacar de ahí si estás haciendo una mala gestión, ¿no? Por una persona que lleva 30 y pico años, pues sabe todos los entresijos para escaparse por un lado, escaparse por otro y seguir estando ahí. Está clarísimo que los estatutos hay que cambiarlos, están muy caducos y hay que cambiarlos. ¿Cuántos años serían los correctos de máximo para estar? Yo creo que 8 son suficientes y 12 ya serían excesivos. 3 mandatos serían ya excesivos. Vale, ya Sí, va. vamos, mi opinión también es la misma. Sí. Yo Es más, lo de lo los... dejarían 8, fíjate lo que te... Sí, No, lo de los 3 mandatos lo dejo un poco, ¿sabes por qué? Tú imagínate que tengas un proyecto muy importante que A veces no da... exactamente, que un circuito de velocidad, por poner un ejemplo, y que lo tienes a medio llevar a cabo, oye, pues que tengas esa moratoria para acabar de sacarlo, ¿vale? Pero siempre con una justificación muy importante, si no, yo creo que los 8 son más que suficientes. Hombre, respecto al circuito de velocidad, en Galicia durante muchos años era una... No sé si... No lo voy a decir como petición popular, pero vamos, se hablaba del circuito gallego de velocidad. Eso al final, desde el no tener ni idea, eso al final cómo quedó esa historia del circuito gallego. Eso está en el baúl de los recuerdos. Ujú. Eso, pues hubo varios proyectos de circuito y nada. El que llevaba mejor camino, que era el que se iba a hacer en Cerceda, pues incluso había terrenos, o están ahí terrenos allí expropiados y se quedó en el limbo. Y el siguiente era en Silleda y también parte donde iba a ir el circuito pasó una autopista por encima, o sea, imagínate que... O sea, nada, no olvídate. Pero bueno, si es una cosa, yo creo que tampoco hace falta en Galicia un circuito como Jerez, ni como Motorland, ni una cosa así. Un circuito más pequeño, que puedas albergar carreras de turismos, que puedas hacer rallycross, que puedas... Un circuito más del estilo del de Montalegre, así, de ese estilo, y que puedas combinar varias disciplinas sería ideal. Y por qué no, a lo mejor acompañado de un tramo de pruebas al lado del circuito, que ahora está tan de moda, ¿no? Donde los pilotos pueden ir a hacer pruebas, que incluso fuera mixto, tierra-asfalto. Pues eso, yo creo que sería un proyecto mucho más factible de llevar y creo que se podría llevar a cabo. Sí, un poco más enfocado hacia el mercado, ¿no? Que hay o que pudiese hacer, porque los circuitos más grandes, sí es verdad que lo que por lo menos vemos cuando pasan los años es que acaban teniendo unos problemas financieros muy importantes. Tanto Motorland como el circuito de Valencia, circuitos muy permanentes. Para soportar los gastos de algo así tiene que tener un calendario anual muy fuerte que al final es complicado, pero algo como lo que hablas de enfocarlo por ahí, yo creo que rebajaría los costes y que sí que puede haber un mercado importante, no lo sé, hablo desde lo que así parece. Sí, yo creo que sí, que tiene que ir por ahí un poco los tiros y que sea una cosa, ya te digo, que se pudiera combinar para varias modalidades y que pudieras pues, a lo mejor hacer un fin de semana autocross, otro fin de semana un rallycross y que carreras de turismos, o sea, combinar un poquito todo. Y lo del tramo de pruebas, que fue una idea, mira, que me dio un piloto gallego y la verdad es una buena idea que fuera de España se está empezando a llevar, ¿no? Que haya un tramo donde la gente pueda ir a probar sus cosas, ya que es tan complicado ahora conseguir esos permisos para hacer test, pues que tú puedas ir a hacer unos test ahí en un tramo de asfalto o en un tramo de tierra. Hombre, aquí tuvimos a Javier Pardo y nos estuvo contando lo que tiene allí montado en Orense de Tierra y la verdad que eso a nosotros nos parece una pasada, claro. súper chulo. Pues sí, un poco. Un poco por ahí van las ideas, sí. Pues sí. Bueno, Antonio, pues no sé, Jorge, si tú... Yo por No, mi yo parte... creo que ya por hora. Le dijimos Sí. entre media hora y 45 minutos Vale. y bueno, estamos ahí en el limbo. Y nada, dejamos un montón de preguntas sin responder. Estoy viendo por aquí que la gente está borrando incluso mensajes. Sí. No sé O qué sea, habrán. algo va a haber porque hay gente borrando mensajes. Sí, no sé qué habrán escrito, pero hay gente borrando mensajes. Pero Y será por cosa buena o por cosa mala, que eso es importante también. a lo mejor no son ellos los que los están borrando. Y nada, perdón. Bueno, siguen preguntando aquí ya temas Para la próxima. Sí, para la próxima. Venga. Toño, Ya las apunto. eternamente agradecidos. Aquí tienes tu casa. Esta puerta está abierta para todo el que quiera venir aquí a hablar. Oye, hoy hemos tenido un ratito en el que nos has querido comentar tu programa y
es de agradecer. Así que, lo dicho, cuando quieras, aquí tienes tu casa y aquí puedes venir a hablar un ratito con nosotros sin ningún tipo de problema. Pues yo encantado. Además da gusto cuando hablas con gente que no es tan parcial, o sea, que es imparcial, ¿no? A Que ver, tampoco habláis para favorecerme a mí, que es lo No, lógico. La labor de un entrevistador es que haga preguntas y que la persona que está enfrente pueda responderlas sin intentar ser tan parcial hacia un lado o hacia otro. eso es. La al cosa es final, que no somos periodistas, somos aficionados. Hacemos esto Muy por... Sí, sí, es así. Y no, encima, mira, a ver, esto no lo a paga ver, nadie, o sea, no tenemos ningún tipo yo de... Nadie yo nos quiere tengo que decir patrocinar. que a mí la situación me parece importante. Me parece importante. Es más, aquí en el programa ya hace años hemos tenido a Iván Corral. O sea, aquí nos gusta tener a los dos puntos de vista del tema porque es lógico y, oye, hay que darle a todo el mundo la oportunidad de hablar. Nosotros hemos intentado tener aquí a gente que nos acompañara hoy, que conociera la realidad de Galicia más de lo que nosotros lo conocemos, pero ha sido así muy rápido. Ya has visto que te hemos avisado con muy poco tiempo también y ellos pues también tenían otras historias, pero vamos, que el punto de vista nuestro es el de aficionado y el que le gustan los rallies, ¿eh? No, no tiene mucho más. Nosotros creemos que el campeonato regional sea la leche y el igual. O sea, no Los tiene mucho más. campeonatos mejores y que salga algún piloto español con una proyección internacional, que es lo que... Listo. ¿Me escuchas, Jorge? Sí, te escucho. Ah, vale, vale. Es que Perdona. te he visto ahí, te he No, visto no, ahí como un gato. es que se me ha cortado. No, no, es que hemos tenido algún problemilla de conexión y ahora lo estamos teniendo. A Pero ver, se ha cortado YouTube. no, YouTube no. Ah, vale. YouTube Genial, pues no. nada. Pero ahora la despedida creo que ni ha salido. Hemos Bueno, tenido microcortes de 2-3 segundos, creo que habremos tenido 2 o 3 durante el programa. vale. A ver, no pasa nada. Era por si se había cortado YouTube o no. No, YouTube sigue. Em, Genial. Pues, Guay, muy muy bien. bien, joder. Yo desde aquí lanzo la petición de que aquí puede venir cualquier persona de la Federación Gallega. Cuando Sí, quiera. Ya está Iván Corral y puede venir quien quiera y quien le apetezca. Yo siempre digo que no hay solo una verdad. eso porque, es. No, no. porque siempre hay dos puntos de vista de un tema. Entonces, con total libertad aquí no hay. Nuestro interés es que mejore el tema de los rallies nada más.